Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección 215, Ley General de los Gases Ideales. En secciones anteriores vimos nosotros la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. La ley de Boyle me indica que el volumen es inversamente proporcional a la presión cuando el número de moles y la temperatura absoluta se mantienen constantes. La ley de Charles nos indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En este caso se mantiene constante el número de moles y la presión. Y la ley de Avogadro nos indica que el volumen es directamente proporcional al número de moles. La presión y la temperatura absoluta se mantienen constantes en este caso. Si observamos a la izquierda en las tres leyes, tenemos el volumen. Por lo tanto, podemos combinar estas tres leyes para tener una sola expresión. Y el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles y la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. Para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, nosotros necesitamos una constante de proporcionalidad, que en este caso estamos representando por la letra K minúscula. Muy bien, en esta expresión podemos nosotros reescribir como el volumen igual a la constante de proporcionalidad por N por T sobre P. De manera que si despejamos la constante de proporcionalidad, esta va a ser igual a la presión por el volumen sobre el número de moles por la temperatura absoluta. Y también esta expresión me va a indicar las unidades que debe tener esta constante de proporcionalidad. En secciones anteriores, específicamente en la sección 214, habíamos visto una condición de equilibrio que nos va a ser útil en esta ocasión. Recuerden ustedes que estas fórmulas son útiles o se utilizan cuando tenemos nosotros condiciones de equilibrio. Habíamos comentado en esa sección 214 que un mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen aproximado de 22.4 litros a condiciones normales, siendo las condiciones normales 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin y una atmósfera. Por lo tanto, esta constante de proporcionalidad va a ser igual a una atmósfera por 22.4 litros sobre un mol por 273.15 Kelvin. Haciendo las operaciones obtenemos un valor de aproximadamente 0.082. Observen que ninguna unidad se cancela, se conservan las 4. Por lo tanto, esta constante de proporcionalidad es igual a 0.082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Si llamamos R mayúscula, a la constante de proporcionalidad, obtenemos que el volumen va a ser igual a esta R por NT sobre P. Si reacomodamos, llegamos a la forma más conocida de la ley general de los gases ideales. PV es igual a nRT, es decir, presión por volumen va a ser igual a número de moles por la constante de proporcionalidad por la temperatura absoluta. Recuerden que la temperatura siempre debe ser absoluta. Esta expresión se conoce como la ley general de los gases ideales y la constante de proporcionalidad R se conoce como la constante universal de los gases. Las unidades de R son importantes cuando realicemos cálculos para que tengamos nosotros congruencia dimensional. Bien, entonces tenemos que R, como mencionamos anteriormente, es igual a P por V sobre NT. De la ley de Boyle ya habíamos visto nosotros que el producto de la presión y el volumen es igual a energía, así que es energía sobre NT. Tenemos aquí una tabla, la constante universal de los gases para diferentes unidades. En el sistema internacional, primer caso que tenemos, cuando la presión está en pascales, el volumen en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin y N en moles, esta R toma un valor de 8.314472. Las unidades son Joule sobre Kelvin mol. Sin embargo, vamos a utilizar más el segundo renglón, es decir, la presión en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y N en moles. En este caso tenemos un valor de R de 0.08205746, que unidades litro atmósfera sobre Kelvin mol. Vamos a redondearlo a 0.08206 para los cálculos que hagamos en este curso. Es importante mencionar que este valor hay que aprendérselo de memoria, el punto 0.8206.
Muy bien, veamos cómo se utiliza esta expresión. En realidad es una expresión bastante sencilla. Y tenemos un primer ejemplo. Dice aquí, para un gas ideal calcule las cantidades siguientes. Nuestro primer caso es la presión de un gas si 0.215 moles ocupan 3.38 litros a 32 grados centígrados. Debemos considerar nuestra fórmula PV igual a nRT y debemos despejar la presión, que es lo que nos están pidiendo calcular. La presión entonces es igual a nRT sobre V. Siempre es conveniente colocar las cantidades que conocemos y las que no para tenerlas a la vista. Bien, tenemos 4 variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. La presión es el dato que nos piden calcular. El volumen tenemos del ejercicio, que es 3.38 litros. La temperatura es 32 más 273.15 para convertirlo a Kelvin. Recuerden, la temperatura debe ser absoluta. Si dan la temperatura en grados centígrados, tengo que convertirla a Kelvin. Y el número de moles es 0.215. Tenemos entonces ya los valores y sustituimos en la expresión para la presión. Resulta que entonces la presión es igual a 0.215 mol por 0.08206 litro atmósfera sobre Kelvin mol por 305.15 Kelvin. Esto dividido entre 3.38 litros. Estoy utilizando colores para indicar las unidades que se cancelan. En rojo están los moles y vemos que el 0.215 mol, el mol, se cancela con la parte de mol de la constante R, donde tenemos en el denominador Kelvin mol, está en color rojo. Se cancela Kelvin con Kelvin, está en color verde, y en color negro tenemos los litros. Así que lo que no se cancela son las atmósferas. Por lo tanto, el resultado es, al hacer la operación, 1.59 atmósferas. Y con esto nuestro ejercicio está resuelto. Vamos ahora con otro ejercicio y vamos a tener el inciso B. El volumen ocupado por 5.48 por 10 a la menos 3 mol a 55 grados centígrados y una presión de 3.87 kilopascales. Ahora debemos calcular el volumen. Partimos de la misma fórmula, despejamos el volumen y ahora vemos qué datos tenemos. Observen ustedes que la presión está en kilopascales. Para utilizar el valor de R de 0.08206, la presión debe estar en atmósferas. Por lo tanto, debo considerar que una atmósfera es 101.32 kilopascales. Por lo tanto, yo debo dividir el 3.87 entre 101.32 para tener atmósferas. El volumen es el dato que nos están pidiendo. Para la temperatura a los 55 grados centígrados, debo sumar el 273.15 para obtener kelvins. Y el número de moles es directo, 5.48 por 10 a la menos 3 mol. Sustituimos los datos en la expresión para el volumen y tenemos lo siguiente: 5.48 por 10 a la menos 3 por 0.08206 por 328.15 entre 0.038. En la imagen pueden ver ustedes las unidades y las unidades que se cancelan. 3.88 litros. Vamos con un tercer ejercicio en donde nos piden calcular la temperatura en kelvins a la que 0.122 moles ocupan 3.0 litros a 1.05 atmósferas. Nuestra fórmula sigue siendo la ley general de los gases ideales, no cambia y necesitamos despejar la temperatura. En este caso es igual a P por V sobre NR. Como en los casos anteriores, definimos qué datos tenemos con sus unidades y qué es lo que debemos encontrar. En este caso tenemos todo directo. La presión es 1.5 atmósferas, el volumen son 3 litros, la temperatura es lo que deseo encontrar y el número de moles es 0.122. Sustituimos en la expresión. Estoy indicando con color, como en los casos anteriores, qué unidades se cancelan y obtenemos una temperatura de 314.64 kelvins. Ahora veamos un último ejercicio. Vamos a calcular el número de moles en 98.5 litros de un gas ideal a 236 Kelvin y 690 torr. Nuestra fórmula sigue siendo la misma.
Ahora despejamos el número de moles, PV sobre RT. Los datos que tenemos son los siguientes. La presión está en torr. Debe estar en atmósferas, por lo tanto, ese 690 lo debo dividir entre 760 torr, puesto que 760 torr es una atmósfera. Ahora el volumen es 98.5 litros, la temperatura es 236 Kelvin. Sustituimos, e igual que en casos anteriores, indico con color las unidades que se cancelan y obtenemos 4.62 moles. Hemos hecho pues ejercicios encontrando las 4 variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Ahora vamos a ver algo bastante importante que se desprende de la Ley General de los Gases Ideales. Si nosotros consideramos que P por V es igual a nRT, debemos recordar que la N es el número de moles y el número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular del gas. Si nosotros sustituimos la N con masa sobre masa molecular, me queda lo siguiente: la presión por el volumen es igual a la masa en gramos que yo tenga del gas ideal sobre la masa molecular por RT. Despejamos la masa molecular y me queda entonces la fórmula que ven en rojo. Para encontrar la masa molecular de un gas ideal, yo debo conocer la masa en gramos de la muestra, la temperatura, la presión y el volumen. Otra cosa que podemos considerar es lo siguiente: partiendo de las fórmulas que tenemos de la determinación de la masa molecular, podemos considerar nosotros, partiendo de la fórmula en rojo, que P por M, es decir, la presión por la masa molecular, es igual a la masa sobre volumen por RT, que estoy indicando en color verde. Masa sobre volumen es la densidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que la densidad de un gas ideal es igual a la presión por la masa molecular sobre RT. En este caso es conveniente saber con qué gas estamos trabajando para poder determinar su masa molecular y utilizar la fórmula. Bien, veamos ejemplos de cómo se usan estas fórmulas. Calcule la masa molecular de un elemento gaseoso si 0.480 gramos del gas ocupan 367 mililitros a 365 torr y 45 grados centígrados. Sugiera la identidad del elemento. Muy bien. Debemos indicar entonces la fórmula para la masa molecular y también los datos que tenemos disponibles. Si vamos a utilizar el valor de R como 0.08206, la temperatura debe estar en Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros. Por esta razón tenemos que hacer conversiones. Como la presión son 365 torr, debo dividir entre 760 y eso nos da 0.48 atmósferas. Para el volumen, que son 367 mililitros, debo dividir entre 1000 para convertir a litros, lo que nos da 0.367. La masa la tomamos directamente como 0.480 gramos. En el caso de la temperatura, debo aumentar al 45 grados 273.15 para convertir a Kelvin, lo que nos da 318.15. Con esto tenemos todo lo que necesitamos y ahora simplemente debemos sustituir. Nos queda entonces la expresión como la ven en pantalla. Estoy marcando con colores las unidades que se cancelan. Así que al hacer las operaciones nos queda que el resultado es una masa molecular de 71.14 gramos sobre mol. Me piden sugerir la identidad del compuesto. Si vemos la tabla periódica, encontramos que para el cloro la masa molecular es 35.45. Podemos decir 35.5, redondeando. Bien, para el cloro gaseoso nosotros tenemos que la masa molecular es el doble, puesto que la molécula es Cl2. Eso significa que 2 átomos de cloro conforman una molécula de cloro gaseoso. Así que yo debo multiplicar ese 35.5 por 2, lo que me da 71. Así que es aproximadamente la masa molecular que tengo en el ejercicio, así que podemos sugerir que es cloro gaseoso. Un último ejercicio para ver cómo se calcula la densidad de un gas ideal. Me piden calcular la densidad del CO2 a 30 grados centígrados y 1.25 atmósferas. Aquí tenemos la fórmula y los datos que tengo. La presión
es directa, 1.25 atmósferas. La masa molecular, bueno, es CO2. Para el carbono la masa molecular es 12, para el oxígeno es 16. En la fórmula tengo 2 átomos de oxígeno, así que sería 12 más 16 por 2. Eso nos da 44 gramos sobre mol. La temperatura, pues a los 30 grados hay que sumarle 273.15, lo que nos da 303.15 Kelvin. Sustituimos y de nueva cuenta en color encontramos las unidades que se cancelan. Hacemos las operaciones y obtenemos una densidad de 2.21 gramos sobre litro. De esta manera hemos visto la fórmula de la Ley General de los Gases Ideales, el valor de la constante universal de los gases y también hemos resuelto ejercicios con estas fórmulas, incluyendo masa molecular y densidad de gases ideales. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención.